ser aspirantes a magistrados. Ahí vemos entonces los postulantes y los postuladores. Allí vemos algunos que aspiran a algún cargo y cuál es la razón de la sociedad civil a la hora de presentar estos amparos. En más noticias, también tenemos para compartir con ustedes esta información, y es que problemas en salud dividen a funcionarios. Ministro dice que falta dinero. Vicepresidenta Roxana Baldetti solicita que se revise el trabajo de quienes dirigen el ministerio, que ha sido cuestionado por falta de insumos. Recordemos, ayer trabajadores de la salud sindicalizados ocupaban el carril auxiliar del Trébol durante la marcha para pedir abastecimiento de insumos y también medicamentos, porque la situación, según ellos, es lamentable. Una noticia más que ponemos en pantalla y que compartimos con ustedes. Se frustra intento por eliminar normativa. El PP y bancadas aliadas culpan al líder. Opositores niegan vínculos con manifestantes que lanzaron tomates a los congresistas. El segundo intento por eliminar el 99% de la ley de obtención de vegetales se frustró de nuevo debido a que ayer se vivió una jornada con bloqueos en las puertas del Congreso, abucheos, incluso tomatazos. Parte de lo que esta mañana nos trae esta edición de Prensa Libre, pero también hay titulares importantes del mundo del espectáculo que compartimos a continuación. Y hablamos en este momento de dos mujeres dedicadas al mundo del espectáculo desde hace más de 60 años. Hablamos en primer lugar de una mujer que ayer llamó la atención y cómo va a ser homenajeada a través del Festival de Cine de Venecia, cumpliendo sus 80 años, una de las mujeres más bellas de la historia del cine, incluso en la actualidad. Sofía Loren, homenajeada en este festival con un documental que va a narrar importantes episodios de su vida personal y de su trabajo. También vamos a platicar de de Reese Witherspoon, que se ha solidarizado con un pequeño fan y ha vuelto a vestir toda de rosado, como legalmente rubia otra vez, para unirse a una campaña muy interesante. Esté pendiente del mundo del espectáculo para hoy, porque resulta que hubo reunión también de las chicas de Friends y tenemos el video para divertirnos un rato en este día, así que no se lo vaya a perder más adelante. Bueno, es la información que compartimos hasta ahora y vamos con los titulares de la noticia muy temprano. Mara René nos los presenta a continuación. Claro que sí, a continuación empezamos a destacar aquellas noticias que cobran relevancia esta jornada. Intentos del diálogo y mediación entre el Consejo de Ancianos y los judíos ultraortodoxos de San Juan La Laguna fracasa. Esta mañana se realiza la salida de la comunidad judía de Sololá. La Procuraduría de Derechos Humanos denuncia violación a sus derechos. Con el objetivo de realizar una mediación efectiva como método alternativo para resolver conflictos y garantizar la cultura de paz, se realizará un evento que busca llevar el diálogo a los focos de conflicto que están activos en Guatemala. Y esta mañana se reactivará la búsqueda de dos personas que están desaparecidas desde ayer por la tarde, luego de que se produjera un deslave de basura en un barranco en la zona 7 capitalina. 3 personas salieron con vida al momento del deslave. Los cuerpos de socorro trabajarán arduamente. En nuestro reportaje especial seguimos revisando los artículos que han envuelto en polémica la Ley de Protección de Vegetales. Hoy vamos a conocer cómo es el manejo de híbridos y los transgénicos. Y les mostraremos las impresionantes imágenes de grandes mansiones que fueron edificadas por el supuesto narcotraficante Mario Ponce en Izabal. Las dimensiones de los terrenos se comparan al tamaño de los municipios de Petapa y San Pedro Zacatepeques juntos. Y a pesar que sus prácticas los han llevado a la suspensión, 7 de los 11 partidos suspendidos por hacer campaña anticipada continúan con esta falta a la ley electoral. ¿Quiénes son y qué ha pasado al respecto? Lo vamos a descubrir más adelante. Y existe preocupación por la incidencia de muertes maternas en Quetzaltenango. Solo este año se han registrado 12 decesos. Los municipios de Coatepeque, Palestina y Cantel encabezan las estadísticas de estas muertes. Y una masacre de soldados sirios realizan integrantes del Estado Islámico. Ejecutaron a 250 soldados y este Estado Islámico busca establecer como única creencia el Islam, agregando además que quienes piensen lo contrario deben morir. Una seria situación. Y cientos de activistas pro-migrantes marchan en Estados Unidos frente a la Casa Blanca exigiendo al presidente Obama que se detengan las deportaciones.
La pregunta del día que ya aparece en pantalla para que usted lo pueda tomar en cuenta y por favor se comunique con nosotros. ¿Qué propuesta tiene usted para proteger el medio ambiente en el que vivimos? ¿Qué está haciendo usted desde su casa, desde su hogar, desde su propio jardín? Viva la mañana, _medio Guatevisión. Ingrese a Facebook, queremos escuchar sus comentarios y esté atento, pues más adelante en Contexto una buena noticia e información de cómo podemos nosotros también ayudar a nuestro medio ambiente. Así se completa entonces esta pregunta que le hacemos a través de las redes sociales. Bueno, vamos a comenzar con el repaso informativo y esta es la calificación de muchos sectores como una completa violación a los derechos humanos. Así se ha calificado por diversas organizaciones a la situación que ocurre en San Juan La Laguna, Atitlán, Sololá, en un conflicto que al parecer había encontrado un punto de diálogo entre la comunidad judía ultraortodoxa y los pobladores de la comunidad desde ese lugar. Desde ayer iniciaba justamente la salida de los judíos de este sitio. La Procuraduría de Derechos Humanos ha afirmado que va a investigar quienes han sido los responsables de que el diálogo fracasara, pero realmente, como decimos, a esta altura de la evolución de la humanidad en relación a estos temas tan antiguos, nos parece realmente, como muchos sectores opinan, muy difícil de comprender la reacción entonces de este grupo de personas que expulsaba a este grupo de judíos por su religión. Los intentos de diálogo y mediación entre el Consejo de Ancianos y los judíos ultraortodoxos de San Juan La Laguna fueron completamente insuficientes. Insultos y amenazas fueron los protagonistas, lo que llevó a la comunidad judía a optar por abandonar el municipio. La comunidad judía del lugar de San Juan La Laguna optó por retirarse. Hay una molestia enorme en esta institución por lo acontecido, porque nadie tenía ningún derecho a fijarles un plazo para salir. Mientras los judíos inician a retirarse de San Juan La Laguna, la Procuraduría de los Derechos Humanos indica que por la gravedad de los insultos que se produjeron en el último intento de diálogo, se tomarán medidas legales. Incitación a la violencia, incitación al odio, incitación a la discriminación, sean investigadas por la Fiscalía. En este caso tiene que ser la Fiscalía de Derechos Humanos y que haga la investigación y persecución penal correspondiente contra quienes expresaron ese tipo de manifestación. Aunque la confrontación que existe es principalmente cultural, el representante del grupo de judíos, Misael Santos, indicó vía telefónica que prefieren no exponerse a más violencia, motivo por el cual además han optado por mantener oculto el lugar exacto al que se trasladan. Y al respecto de los diferentes conflictos que se registran en las diferentes partes del país, la búsqueda del diálogo es la parte fundamental para que se solvente cualquier situación. A través del Congreso Internacional de Mediación que se realizará el próximo 24 de septiembre, se pretende encontrar soluciones a todas estas problemáticas. El Congreso es promovido por el Centro Internacional de Mediación y la Cámara de Comercio e Industria Guatemalteca Mexicana. El objetivo es resaltar los beneficios de la mediación como método alternativo para poder resolver conflictos y así no solo garantizar la cultura de paz, sino también el descongestionar el sistema de justicia. Según diversos estudios que presentan los organizadores de este evento, en Guatemala los conflictos se resuelven con agresiones o en los tribunales. Por eso es más costoso económicamente y a su vez generan más conflictos. Para esta mañana se espera que los cuerpos de socorro puedan reactivar la búsqueda de las dos personas que en apariencia están desaparecidas desde ayer por la tarde, luego de que se produjera un deslave de basura en un barranco de la colonia 6 de octubre en la zona 7 de la capital. ¿Qué están diciendo las autoridades? Grandes cantidades de desechos, como estamos observando en las imágenes, serían justamente las que habrían caído sobre dos personas. Vecinos del lugar han indicado que se encontraban recolectando metales en el barranco. En apariencia 3 lograron salir y, según lo que dicen las fuentes, 2 quedaron bajo la basura. Si las condiciones del clima lo permiten, se va a reactivar la búsqueda esta mañana. Y en el caso de la directora de medicamentos, que fue destituida de su cargo porque sancionó a una farmacéutica por trabajar con registro sanitario vencido, el viceministro de Salud asegura que la destitución se encuentra en investigación, mientras que la ventanilla de medicamentos y alimentos continúa cerrada. Beatriz Recinos de Posadas es la química farmacéutica que destituyó el ministro de Salud del cargo de jefa de medicamentos, después que sancionó a una farmacéutica por trabajar con registro sanitario vencido.
La licenciada de Posadas interpuso un recurso de amparo en contra del ministro de Salud por la sanción injusta. Ahora el viceministro técnico aseguró que están investigando a Beatriz Recinos. Estuvimos nosotros bastante tiempo haciendo las negociaciones con ellas se les dio sus vacaciones, se les explicó todo lo que tenía que explicarse, pero desafortunadamente no se llegó a ningún tipo de acuerdo y definitivamente se va a tener que actuar contra él, con este proceso y con otros procesos que tenemos ahí pendientes. Estamos pidiéndole al ministro que retire la medida en contra de la licenciada Elizabeth Recinos para que le aplique una metodología legal. Primero, ella es como directora de este centro de trabajo y todos sus trabajadores saben que ella está actuando en derecho y que ella aplicó una medida contra una farmacéutica y por eso es que la quieren echar. Tal y como lo anunciamos ayer, aproximadamente 5.000 trabajadores del área de salud de la capital y los departamentos recorrieron las calles siguiendo la carretera responsable de la salud de los guatemaltecos, insumos, medicinas, el cumplimiento del pacto colectivo que se firmaba hace un año. Desde las 8 de la mañana salieron y recorrieron las calles de la capital en demanda de una reunión con las autoridades que en apariencia no ha querido atenderlos. También han solicitado el abastecimiento de los hospitales y centros de salud. En el Congreso de la República han entregado a la Junta Directiva una propuesta de solución para proteger el presupuesto asignado a los medicamentos. Mientras tanto, el ministro de Salud, Jorge Villavicencio, aceptaba que existe precariedad en la red hospitalaria, pero negó que existiera desabastecimiento. Los salubristas afirman que no darse de cumplimiento se podría realizar un paro nacional y esto, por supuesto, va a traer las consecuencias al respecto. Y hoy concluimos nuestra serie de reportajes sobre la aprobación de la Ley de Obtención de Vegetales y la polémica que se ha generado en torno a esta normativa. En la siguiente entrega conoceremos lo que se conoce al respecto del manejo de híbridos y transgénicos y también los temores que esto genera. Vienen a afectar directamente a la gente más pobre, pues. Cualquier cosa, ¿no? No lo van a traer a un país donde sus inventos no estén protegidos. Estamos hablando de organismos genéticamente modificados. Los alimentos para consumo ya no son los mismos que consumíamos hace décadas. Los mejoramientos genéticos han convertido las frutas y vegetales en superfrutas y supervegetales y se han creado nuevas variedades a partir del cruce entre dos o más de ellas. La primera generación de alimentos son los orgánicos. No contienen fertilizantes, pesticidas, fungicidas y ningún tipo de químico, pero estos alimentos son mucho más caros que los que se consiguen en el mercado tradicional. Por ejemplo, por una ensalada de tomates, lechuga y pepino cosechados de manera orgánica, usted tendrá que pagar hasta 5 veces el valor que los híbridos que regularmente consigue en un mercado cantonal. ¿Pero qué es un híbrido? Los híbridos son hechos a través de procedimientos tradicionales de mejoramiento en base a ciencia. Los híbridos normalmente los hacen mejoradores que son ingenieros agrónomos normalmente. Y estos híbridos pues, son materiales muy uniformes que tienen destinados para alta producción. Cuando se cruzan, entonces el resultado de esto se llama híbrido. Híbrido viene de la palabra latín híbridos, que significa cruce. La cantidad de vegetales que se genera a partir de semillas modificadas es enorme. Incluso algunas variedades ni siquiera tienen margen de producción mixta. Bueno, en muchos cultivos, por ejemplo, hablemos de los cultivos más importantes o más tecnificados, en tomate el 100% es de híbridos. ¿Y entonces en qué consisten los transgénicos? El transgénico implica manipular el ADN, agarrar el ADN en laboratorios. Por ejemplo, si le comento la resistencia a insectos, por ejemplo, hay una bacteria que produce una proteína que si los insectos se la comen, no toda, un grupo de insectos, esa proteína se la comen. Entonces, ¿qué es lo que se ideó? Agarrar el gen que produce esa proteína, que se la comen ciertos insectos, y ponerlo dentro del maíz, de tal manera que ese maíz ya tenga dentro de su constitución hereditaria